¿Cómo están? Buenas noches. A ver, vamos a empezar el curso en unos instantes. Es la segunda sesión de nuestro curso. Acá tengo un problema con el PDF. Bueno, luego vamos a ver, ¿ya? Vamos a avanzar, mientras tanto, el resto de los temas. Ya luego vamos a ver ese aspecto. Bien. Voy a... implementar esto. Voy a sacar esto, voy a pasarme acá. Voy a suspender un rato esto. Y vamos a compartir la pantalla en este sentido. A ver. Ya. Me confirman si ahí se puede ver mi pantalla completa. Ahí. Por favor, para poder iniciar. Se puede ver, ¿verdad? Ingeniero, se visualiza. Ya, muchísimas gracias. Bien, muy buenas tardes. Vamos a desarrollar nuestra sesión número 2 del curso de elaboración de expedientes técnicos de proyectos productivos y sociales. En esta oportunidad nos vamos a centrar en todo lo que es, vamos a empezar ya la elaboración del expediente técnico. El día de hoy nos vamos a centrar en todos los estudios básicos y específicos, ¿no? En qué consiste y qué aspectos se debe considerar en el estudio de riesgos de desastres y cambio climático, estudio de riesgos de ejecución de proyecto, el estudio agrológico en proyectos productivos, eso es fundamental, el estudio ambiental de sostenibilidad, etcétera. Y la tercera sesión, que sería la semana que viene, ya nos abocaríamos a ver las diferentes partes que conforman ya el expediente técnico propiamente dicho. Además de esto, en esta oportunidad sí les voy a compartir una serie de materiales que están acá en el PDF, pero ahí está, ya abrió ya. Acá, pero que tenía estas dificultades, ¿no? Ya se abrió, entonces ya les voy a poder facilitar estos materiales. Bien, entonces volviendo a nuestro tema. Cuando hablamos de la elaboración del expediente técnico, como ya habíamos indicado, es un documento que va a estar formado a su vez, valga la redundancia, por otros documentos. Estos denominados otros documentos van a venir a ser el primer insumo o los primeros insumos para que a partir del análisis de ellos y la integración de la información de estos, ustedes puedan determinar las características propias de cada una de las actividades del proyecto, que ya se van a empezar a denominar partidas. Entonces, es fundamental saber en qué consisten estos estudios, más allá de saber cuáles son. Como ya les mencionaba la sesión anterior, ustedes no van a, se asume, se entiende que pocos profesionales, en verdad muy pocos, y dependiendo de la complejidad del proyecto, pueden elaborar todos los estudios que se requiere en un expediente técnico. En la práctica, casi nadie, ¿no? Porque hay algunos que son bastante específicos y van a escapar a la naturaleza de nuestra formación académica básica incluso, ¿no? Entonces se va a requerir que el expediente técnico, como les mencionaba, lo elabore un equipo. Pero indistinto a eso va a haber un líder o un responsable de ese equipo. Y este líder, este responsable, tiene que tener conocimientos, aunque sea elementales, ya no básicos, sino elementales, saber de qué trata el documento, qué aspectos mínimos debe de contener y qué resultados o qué información te tiene que entregar, para que en función a eso, tú como líder responsable del equipo, tú puedas orientar, ¿no? Que este documento esté bien preparado, bien elaborado. Habíamos visto la semana anterior que uno de las dificultades o uno de los puntos de atención era que los estudios estén incompletos o no estén bien hechos. Con el conocimiento que se les va a brindar ahora, ustedes van a tener esos elementos, esos conceptos elementales para el control de la calidad de estos instrumentos.
Entonces, ahí es necesario ya a estas alturas, ¿no?, entender que hay un conjunto de instrumentos y de estudios que el Estado, en líneas generales, está recomendando que deben de tener todos los expedientes técnicos. Y acá hay una particularidad. Cuando ustedes elaboren un proyecto productivo o un proyecto social a nivel de expediente y así respondiese a la inversión privada, donde no tiene nada que ver el Estado, ustedes van a tener que revisar la normativa general y del sector que el Estado ha planteado como elementos o como instrumentos que deben de formar parte del expediente técnico en líneas generales. Hay un conjunto de documentos o de informes o de estudios que sí o sí deben de ser presentados, deben ser desarrollados por cualquier tipo de inversión, público, privado y las diferentes variaciones del mismo. Seas una ONG, seas una asociación sin fines de lucro, seas una municipalidad, una entidad subsectorial, etcétera. Porque el expediente técnico va a hablar sobre una intervención que va a involucrar patrimonio del Estado, patrimonio de la nación, ¿no? Y quien encarna a la nación es el Estado. Quien defiende los intereses de esa nación es el Estado. En el caso de proyectos productivos, así fuese con la cooperación técnica internacional, una donación, que se encontraron el dinero de una tapada, lo que fuese, y ustedes quieren implementar un proyecto productivo, este va a tener impacto sobre algún patrimonio del Estado. Por ejemplo, patrimonio natural, el agua, el suelo, ¿no?, el aire. Y en ese sentido, ustedes tienen que indicarle al Estado que van a intervenir sobre esos bienes. Y el Estado, para que les permita a ustedes intervenir sobre esos bienes, tiene que revisar un instrumento, ¿no? En el caso de cuando se va a intervenir y se va a afectar el aire, el agua, ¿no?, estamos hablando de los estudios de impacto ambiental. Ese es un instrumento obligatorio para toda inversión, público, privada, grande, chica, extranjera, nacional, con fines de lucro, sin fines de lucro, lo que fuese. Toda inversión tiene que presentar ese instrumento. Ustedes necesariamente van a tener que remitirse a los contenidos mínimos que vamos a ver en esta oportunidad. De ahí, si la entidad sectorial les va a solicitar algunos instrumentos o algunos documentos adicionales, se tienen que cumplir, ¿no? Si está generándose el proyecto productivo, el proyecto social, en el marco de la inversión pública. En el marco de la inversión privada, obviamente, la entidad donante, la entidad que va a financiar el proyecto, les indicará qué otros tipos o qué otros documentos deben de presentar y qué formatos deben de tener. Pero indistinto a eso, ustedes tienen que alcanzar la información mínima que el Estado espera, que el Estado demanda. Entonces, para que ustedes no se encuentren en una situación en la cual hay una confusión, haya una, ¿cómo les diría? Una mezcla del orden y de los instrumentos que deben de formar parte del expediente técnico, ¿ya? Acá hay que hacer una aclaración. Acá tenemos el anterior o no. Acá. Este es el esquema general de cualquier expediente técnico, ¿ya? En el caso de la inversión pública, este grupo, esto de acá, estudios básicos y especialidades, va a estar considerado antes, acá. Esa es la única variación que va a existir.
Ustedes van a presentar, en el caso de la inversión pública, primero todos los estudios básicos y especialidades, y de ahí recién la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto y programación. En el caso de la inversión privada, es el esquema que se está viendo en pantalla en este momento. Esa es la única. No hay tiene otros documentos que tienen una estructura especial, que no. La única diferencia es esta variación de orden de la documentación que forma parte del expediente técnico. En la inversión pública, estudios y especialidades va al principio. Esto solo en la inversión pública. En la inversión privada, este es el orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este es en la inversión privada. En la inversión pública, este de acá va adelante. Esa es la única modificación. Entonces, vamos a tener ahí que en el caso de estos, de este orden, el primer grupo de documentos denominado estudios está formado por la revisión del perfil de preinversión. Eso es un documento que les va a alcanzar la entidad ejecutora. Ellos han revisado el estudio de preinversión, han hecho el control de una serie de requerimientos, de una serie de información que tenía que contener, etcétera. Y a partir de eso han generado ellos la conformidad respectiva. Después viene el estudio de riesgos ante desastres. Este es un documento que tiene que ser presentado por cualquier tipo de proyecto, ¿ya? Y de cualquier fuente de financiamiento, privado, público nada más, etc. Ese es obligatorio, ¿ya? Todos los proyectos tienen que presentarlo. Luego está la certificación de inexistencia de restos arqueológicos, o el CIRA, que va a ir acompañado de un plan de monitoreo arqueológico. En el caso de proyectos productivos, tiene que incorporarse. En el caso de proyectos sociales, ¿no? Solo si es que este está vinculado al desarrollo de alguna actividad que se tiene que establecer en un determinado perímetro, ¿no? Por ejemplo, módulos productores y cosas similares. Si el proyecto social está orientado a salud emocional, a fortalecimiento de capacidades asociativas, de grupos de mujeres o de otros grupos vulnerables, ahí no tendrá que presentar. Pero como les decía, además del CIRA, que es el certificado, tiene que acompañarse un plan de monitoreo. En unos instantes vamos a ver en qué consiste y cómo se elabora. Luego está la gestión de riesgos en la ejecución de obra. Si bien es cierto, acá los proyectos productivos y sociales tienen una particularidad de no tener infraestructura, ¿no? O que el componente principal no es una infraestructura, no es una edificación, no es un canal, no es un puente, etcétera. Sin embargo, vamos a ver que hay un conjunto de situaciones o un conjunto de elementos dentro de este formato que se aplican también a este tipo de proyectos, el dimensionamiento del problema, de la propuesta, de los costos y demás. Entonces también se tiene que elaborar ese estudio. Esto también viene a ser prácticamente obligatorio. Luego tenemos el análisis para el dimensionamiento de la necesidad. Este es un documento también que la entidad va a generar. El primero y el quinto prácticamente vienen a ser generados dentro del informe de consistencia, ¿no? Eso lo tiene que generar la unidad ejecutora. Después tenemos el grupo de documentos que dan testimonio o que testimonian que no existen impedimentos en cuanto a sesiones, pases, autorizaciones, licencias y demás, ¿no?
que vienen a ser básicamente actas de conformidad, acuerdos comunales, refrendos, certificaciones emitidas por las entidades competentes y demás, ¿no? En la cual se aprecie de que la unidad productora, está muy orientado a la unidad productora, no va a tener inconvenientes durante la ejecución del proyecto, ¿no? Si va a haber la construcción de un centro veterinario municipal, ¿no? Que ese lugar donde se va a desarrollar ese centro veterinario está completamente saneado, tiene acceso a agua potable, a luz, tiene su certificación de Digesa y todas las demás, ¿no? Luego, en el caso de proyectos productivos donde pueda haber algo relacionado a un movimiento de tierras o algo similar, se requerirá pues un estudio topográfico, ¿no? Después tenemos otro instrumento ineludible por todo tipo de proyecto también, que es el estudio de impacto ambiental, ¿no? Esto también es obligatorio para todo tipo de proyecto, privado, público, con fondos del Estado, fondos privados, el que fuese. En el caso de proyectos productivos y proyectos sociales, ¿no? Que se entiende tienen un bajo impacto ambiental, se acepta los días nada más. No es necesario un estudio de impacto ambiental semidetallado, detallado. A menos, ¿no? Que las actividades del proyecto pues tengan un alcance que va más allá de una circunscripción, ¿no? Que abarca 2 distritos, 3 distritos, 2 provincias, ¿no? Donde sí se va a tener que verificar si no hay interacción con otros aspectos. Pero es poco común en proyectos productivos y también en proyectos sociales, ¿no? ¿Por qué es poco común? Porque, como hemos dicho, no hay, uno de los componentes principales no es la ejecución, la construcción de una infraestructura, de una edificación, canal, puente, represa o similar, ¿no? En ese sentido, no se genera una serie de actividades que van a alterar realmente el entorno ambiental, ¿no? Por eso es eso. Si va a haber demolición, tienen que considerar un expediente de demolición, ¿no? Y después el panel fotográfico, ¿ya? En el panel fotográfico, antes de que sigamos adelante, no vayan a poner unas 10 fotitos nada más, pues no tienen que poner al menos acá unas 50 imágenes, ¿ya? Al menos unas 50 fotos, mínimamente. Luego va a venir el segundo grupo de proyectos o de documentos que son denominados generales. Acá es donde ya empiezan a aparecer algunos elementos generados a partir del análisis y de la síntesis y de la sistematización y generación de nueva información a partir de los planes o de los estudios individuales que se han ido desarrollando. Vamos a tener en primera instancia el llenado del formato 8, el 8A por si acaso, ¿ya? No vayan a hacerlo con el 8B, es el 8A. Pero esto lo van a hacer al final, lo vamos a ver de todas formas ahora, pero lo vamos a volver a ver al final de la siguiente sesión, cuando ya tengamos bien definido las partidas principales y los presupuestos principales de cada partida principal, ¿no? De nuestro expediente técnico. En esta oportunidad también lo vamos a comentar, pero lo vamos a ver de forma más amplia. Y de ahí ya vienen otros 2 documentos que también son obligatorios para todos los proyectos. Es el plan de vigilancia y monitoreo COVID-19, que a la fecha todavía está vigente, ¿ya? A menos que haya un nuevo marco normativo que indique que ya no es necesario, etcétera, que puede darse posiblemente el año que viene. Pero por el momento todavía es. Y después está el plan de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como ven ustedes, hay al menos 5 documentos que son obligatorios, ¿ya? Por todo tipo de proyecto.
productivo, social, de salud, de educación, transportes, riego, carreteras, cualquier tipo de proyecto, público, privado, etc. Estudio de riesgos ante desastres, riesgos en la ejecución de obras, el estudio de impacto ambiental, el plan de vigilancia COVID y el plan de seguridad y salud en el trabajo. Y de ahí ya vienen elementos propios ya del expediente técnico propiamente dicho, ¿no? Es decir, ya el conjunto de ítems que se van a ir generando a partir del análisis y el planteamiento de las diferentes partidas del proyecto. Vamos a tener ahí el resumen ejecutivo, la ficha técnica, la memoria descriptiva, memoria de cálculo, especificaciones técnicas. Estas ya las vamos a ver la semana que viene. En nuestra siguiente clase vamos a ver en qué consiste o qué tipo de información van a considerar ustedes en cada uno de estos, ¿no? De ahí viene el grupo de documentos denominados de ingeniería, ¿no? Que viene a ser básicamente la esquematización del diseño del proyecto, ¿no? Donde están principalmente todo lo que son los planos, ¿no? Todos los planos, listados de equipamientos y demás. Ahí las entidades, ya, indistinto si es proyecto público o privado, les puede solicitar algunos documentos adicionales que ellos consideren. Y por último tenemos el cuarto grupo de documentos, ya que están referidos a toda la planificación de la ejecución, ¿no? Es decir, los presupuestos y los cronogramas. Tenemos el presupuesto resumen, el presupuesto de obra, el desagregado, análisis de gastos generales, de costos unitarios, la planilla de metrados, fórmulas polinómicas y demás, ¿no? Esto también lo vamos a ver, todos estos los vamos a ver la clase siguiente. Entonces, ahora vamos a abocarnos a estos estudios básicos. Habíamos visto que uno de ellos, indispensable, es el estudio de riesgos y desastres a cambio climático. Este es un documento que va a permitirnos analizar la vulnerabilidad del área de influencia del proyecto. No es del proyecto, por si acaso, esto hay que tenerlo claro. No es la vulnerabilidad del proyecto a desastres y cambio climático, sino de toda el área, ¿no? Porque indistintamente a que el proyecto pueda haber sido diseñado para soportar estos desastres, se ha establecido en una zona donde no hay peligro de inundación, ni de terremoto, ni de deslizamientos, nada de nada. Recuerden ustedes que el proyecto va a orientarse a beneficiar a una población que está distribuida en un territorio. Todo este territorio se denomina área de influencia. ¿Ya? Perdón. Todo esto se denomina área de influencia. Entonces, si bien es cierto, tu unidad productora, donde tú vas a desarrollar el proyecto, vas a construir la posta veterinaria municipal, el centro de evaluación de enfermedades, el centro de control de calidad municipal, lo que fuese, ¿no? Puede estar ajeno a estos desastres. No, eso no va a tener impacto, el impacto que se desea si toda la zona restante, donde viven y donde desarrollan sus actividades la población, sí se va a ver afectada por un incendio, por un terremoto, por una inundación, un huaico, lo que sea, ¿no? Porque estos lo que van a generar es la interrupción del desarrollo de las actividades de la zona. Al interrumpirse esas actividades, se va a interrumpir el proceso de desarrollo también de la misma zona. En ese sentido es que esto es obligatorio para todos los proyectos, ¿ya? Entonces, acá ustedes van a encontrar en total 7 vulnerabilidades a analizar. Ese es el total. Pero nuestro marco normativo acepta que se analicen solamente 5 vulnerabilidades.
Lo que se va a generar con esta es un conjunto de datos referidos a si la zona de intervención, el área de influencia, está más o menos expuesta, más o menos vulnerable a un conjunto de desastres naturales que han sido previamente identificados y además de eso han sido valorados, ¿no? Se ha valorado cuánto se va a afectar o con qué monto de dinero se tendría que afrontar un supuesto en el cual ese desastre vaya a presentarse. Y este presupuesto tiene que ser generado por la entidad competente, principalmente los gobiernos locales y gobiernos regionales. Esa es la información que se va a obtener. Entonces, acá lo que se va a trabajar en primera instancia es la vulnerabilidad. Se van a trabajar dos aspectos, vulnerabilidad y el peligro. Tenemos entonces la vulnerabilidad. En este tipo de estudios se van a considerar 4 niveles de vulnerabilidad. Baja, media, alta y muy alta, ¿no? Cada uno de ellos tiene su segmento porcentual de ocurrencia. ¿Ya? Y a partir del peligro que viene a ser el evento o el suceso que va a generar daño o afectación a la población, se va a estimar el riesgo. Como ustedes ya saben, el riesgo viene a ser la probabilidad de suceso de ese peligro identificado, ¿no? Entonces, acá hay una serie de parámetros, una serie de metodologías que lleva adelante el especialista para ir determinando qué peligros hay, cuáles son las vulnerabilidades de cada uno de estos peligros y a partir de eso ir determinando los riesgos. Una vez que va determinando estos, ¿no? Se va a poder definir el nivel de riesgo, si es un riesgo muy alto, alto, medio o bajo. Dependiendo de este, ¿no? Se van a plantear una serie de medidas para mitigar y también para afrontar este suceso de desastre que se pueda presentar. Está vinculado a esto a porcentajes, ¿no? Ya los especialistas acá tienen unas tablitas, ¿ya? Les voy a facilitar un modelo de esos que ustedes lo van a poder adaptar a esto, ¿no? Para que puedan hacer también algún ejercicio básico al respecto, ¿no? Para verificar si los cálculos o las estimaciones que les están alcanzando a ustedes efectivamente corresponden a un análisis correcto, una valoración correcta. Entonces, acá vamos a encontrar, como les decía, una serie de vulnerabilidades, en total 7, ¿no? Vulnerabilidades económicas, sociales, culturales, educativas, ambientales, científico-tecnológicas. Cada una de ellas se van a segmentar en 4 niveles. La vulnerabilidad siempre se va a segmentar en 4 niveles. Entonces, cada peligro que se vaya identificando, acá están los peligros que se van a identificar, ¿no? Son sismos, maremotos, todos estos se van a identificar. Cada uno de estos peligros, ¿ya? Se van a describir en primera instancia si son de nivel bajo, medio, alto o muy alto. Una vez que se ha identificado el peligro, por ejemplo, el peligro puede ser un sismo, ¿no? Este peligro se va a revisar en función a su vulnerabilidad. Si es una vulnerabilidad, si la zona presenta una vulnerabilidad alta, media, baja o muy alta ante el peligro de sismo, ¿no? Y se le va a ir asignando los porcentajes que se van a determinar. No tiene por qué ser 26 o 50%, pueden determinar ustedes que es un 35%, 37%, dependiendo, ¿no?
Y cada una de los niveles de vulnerabilidad o de los aspectos de vulnerabilidad tiene sus propias variables. Acá estamos viendo, por ejemplo, la vulnerabilidad ambiental, ¿no? Y ecológica. Esta vulnerabilidad está determinada por 3 variables: condiciones atmosféricas, composición y calidad del aire y agua, y las condiciones ecológicas, ¿no? Y cada una de ellas tiene su descripción. Entonces ustedes verifican y dicen si las condiciones atmosféricas en esa zona, niveles de temperatura al promedio normales, ¿no? La vulnerabilidad es baja. Si es superior, estables al promedio normal, la vulnerabilidad será alta, ¿no? Una vez más, esto es para que ustedes tengan una noción. Les voy a facilitar el documento, ¿no? En el cual ustedes van a poder revisar cómo se desarrolla esto. Pero esto lo va a desarrollar una persona o un profesional especialista. Porque si no, ustedes se van a demorar en tratar de aprender, entender toda la metodología, se van a demorar, pues, ¿no? Un mes y medio, 2 meses. ¿No? En cambio, el especialista ya sabe cómo hacer su trabajo y lo aplica rápidamente. Pero sí es importante que ustedes tengan idea de qué trata, de dónde viene, por qué me ponen acá que es vulnerabilidad media, por qué es vulnerabilidad alta, por qué me han puesto por qué han considerado acá la vulnerabilidad ecológica o ambiental, ¿no? En total, como les mencionaba, hay 7 vulnerabilidades. Está la ambiental y ecológica, la física, la económica, la social, educativa, cultural, política. De la sumatoria de cada una de estas vulnerabilidades que se van determinando, se va a obtener la vulnerabilidad total del peligro que se está analizando. Del peligro, nada más que se está analizando. De cada peligro se va a ir obteniendo su vulnerabilidad total. Una vez obtenida esta vulnerabilidad total, se va a determinar el riesgo, ¿no? Entonces, cuando se ha obtenido el riesgo, se va a determinar el nivel de ese riesgo, si es alto, medio o bajo, dependiendo si el porcentaje de este estimado está en los rangos que se indica acá. Eso también les va a facilitar el especialista. Él les va a entregar, les va a decir, mira, los peligros identificados en la zona de intervención es inundación, erosión, sismo, contaminación ambiental. El nivel de riesgo en inundación es alto, ¿no? O es medio, es bajo, porque está en este rango y demás. Y según eso va a tener que indicarles también una serie de recomendaciones que se tiene que hacer y frente al suceso que se debería de hacer, ¿no? Por lo general, este tipo de recomendaciones van a estar asociadas a un presupuesto, a un monto de dinero, que no lo va a asumir el proyecto, por si acaso. Esto no lo asume el proyecto, tampoco lo asume el ejecutor, ni el responsable, el residente, el supervisor. Esto tiene que ser considerado por la entidad, ¿no? Generalmente el gobierno local, el gobierno regional, para que en función a estas necesidades plantee la solicitud de recursos, ¿no? A estar disponibles en caso se presente este desastre y se tenga que solicitar la asignación de estos presupuestos para atender de manera inmediata la emergencia y poder generar el restablecimiento de las actividades en la zona afectada en el más breve plazo. Pues ahí les va a alcanzar un monto que va a ser de interés particular para los gobiernos locales, gobiernos regionales, pero eso es lo que les va a resultar. El otro instrumento es algo vinculado a este que estamos viendo, ¿no? Que también habla sobre riesgos, pero ya específicamente para la ejecución del proyecto. Acá hay una guía que ya ha establecido el OCE y que se tiene que aplicar.
En esta oportunidad se les va a facilitar los formatos, ¿ya? Para que ustedes los puedan desarrollar. Y al final también, como les mencioné, la semana pasada me envió mensaje uno de los participantes en el curso, pero mi celular se formateó y no pude rescatar el mensaje y ya no le pude enviar la información que me estaba solicitando. Entonces, me la solicita de nuevo para poderle facilitar toda esta información. Ustedes también, sé que en este punto sí o sí ya van a empezar a solicitar información ya, porque acá ya van a requerir sí o sí tener algún documento guía, un documento ya elaborado que les sirva a ustedes de indicatorio, ¿no? De por dónde deben de llevar el proceso y cómo qué información tienen que presentarles, etc. Entonces, este documento, que es la gestión de riesgos en ejecución del proyecto, lo que va a buscar es verificar, ojo, acá va a verificar en primera instancia si toda la conceptualización del proyecto, la serie de cálculos, descripciones, programaciones, consideraciones que se han tomado en cuenta, van a permitir que el proyecto efectivamente se desarrolle conforme se está planteando en el expediente técnico, ¿ya? Acá hay estos riesgos, el riesgo de errores o deficiencias en el diseño, riesgos de construcción, esto vamos a ver, ¿ya? Cada uno de estos vamos a ver en qué consisten brevemente para que ustedes los tengan en cuenta. Y esta guía del anexo 2 de OCE, ¿no? Que tienen que llevar adelante. No es complejo. Es más, cuando ustedes accedan a esta guía van a ver que los porcentajes y la definición de los riesgos, alto, medio, bajo, se calcula de forma automática. Entonces, ustedes ya no van a tener que ver acá si está dentro de este rango, dentro de tal rango, sino simplemente les va a indicar ya si es riesgo alto, medio, bajo. El primer tipo de riesgos que se va a considerar está orientado a errores de diseño o deficiencias en el diseño. Es decir, que no están todas las partidas que deberían de estar, ¿ya? Que no están correctamente descritas, que no están bien presupuestadas, que no están consideradas en la cantidad necesaria, etc. De modo tal que al verificar eso, ¿no? Se pueda tener la seguridad de que todas las partidas sí van a permitir llevar adelante el proyecto. Luego está el riesgo de construcción. Esto, como entienden ustedes, está muy orientado ya a aquellos proyectos donde va a haber una infraestructura, ¿no? Si es que en el caso de ustedes van a generar una infraestructura, tendrán que considerar esto. Si no, pues ahí se tendrá que indicar que no hay nada, ¿no? O pueden indicar que la construcción está vinculada a un módulo, puede ser un módulo de secado de hierbas aromáticas, de hongos comestibles, de bayas, no lo sé. Luego hay otro riesgo de expropiación de terrenos. Ya, esto está vinculado a esta construcción, ¿no? Estos dos están vinculados, ¿ya? Entonces, si hay una construcción, se tiene que haber verificado que los terrenos en los cuales la construcción va a implementarse están saneados y hay libre disposición y libre capacidad de ejecución del proyecto en esos ámbitos, a través de sesiones, autorizaciones, acuerdos, convenios o lo que sea. ¿Ok? Después está el riesgo de interferencias, el riesgo geológico y geotécnico. Esto también está vinculado a infraestructura. Esto ya está orientado, como ustedes entenderán, al proyecto, dónde se va a desarrollar el proyecto, mejor dicho, la unidad productora, ¿ya? Acá le ponemos la unidad productora. Ya la semana pasada
hemos visto a qué nos referimos con unidad productora, ¿no? Si es un proyecto productivo, la Dirección Regional Agraria o la Agencia Agraria o la Gerencia Local o la Gerencia de Desarrollo Económico del distrito, de la provincia, lo que fuese, ¿no? Este riesgo geológico ya no es de toda el área de intervención, sino es de dónde está ubicada la unidad productora. La zona donde está ubicada la unidad productora corre estos riesgos, sí o no. Igualmente, riesgos de interferencias o servicios afectados, ¿no? En el caso de proyectos sociales, acá difícilmente van a tener que adjuntar información sobre este tipo de riesgo porque no viene a ser el caso. En el caso de proyectos productivos, ¿no? Si es que se está considerando la incorporación de nuevas áreas o la reconversión productiva, que se está pasando de un producto a otro producto, cosas similares podría ser. Luego está el riesgo arqueológico, ¿no? Esto está vinculado a la existencia verificada o la probable y remota existencia de restos arqueológicos o de patrimonio cultural material. Ojo, es patrimonio cultural material. Nuevamente en la zona donde se va a desarrollar la unidad productora. Ya no es en toda la zona del proyecto. Para toda la zona del proyecto está el plan de monitoreo de restos arqueológicos. Esa es otra historia y es más grande. Acá es más puntualito. Luego está el riesgo de obtención de permisos y licencias. Acá sí es un proyecto productivo, si es un proyecto productivo que está generando el desarrollo de capacidades para la producción orgánica, por ejemplo, ¿no? Acá tienen que considerar qué riesgos hay para la obtención de esa licencia, ¿no? Porque la certificación orgánica viene a ser considerada como una licencia, ¿no? Esta te permite colocar luego tu producto, ¿no? Garantizando que es de procedencia orgánica. Entonces acá tienen que considerar todos esos aspectos, ¿no? Si se ha considerado todos los procesos para alcanzar estos permisos, licencias, autorizaciones, ya, nuevamente, dentro de la unidad productiva. Luego están los riesgos regulatorios o normativos, ¿no? El cumplimiento de los marcos normativos de la unidad productora, los riesgos derivados de eventos de fuerza mayor. Estos están muy orientados o muy vinculados a desastres y cambio climático. Acá pueden considerar algo de la información que se pueda haber considerado en el informe, en el estudio anterior. Luego están riesgos vinculados a accidentes de construcción. Esto solo si es que hay accidentes y están orientados a daños a terceros, a daños a los trabajadores. Esto viene a ser un extracto muy puntual de se me fue ahorita. Del análisis IPER, del análisis del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que ahí también se va a ver esto. Y luego el riesgo ambiental, ¿no? Que está orientado o vinculado al incumplimiento de la normatividad ambiental y sobre todo al incumplimiento de medidas correctoras. Acá hay que hacer una aclaración, por si acaso. Ya habíamos dicho que todo proyecto, ¿no? Tiene que tener su plan de gestión ambiental, su plan de manejo ambiental, como deseemos llamarlo, el instrumento de gestión ambiental, que se constituye en una declaratoria de compromisos, ¿ya? A ser cumplidos por la entidad ejecutora. Ahora, la no presentación de este instrumento no contempla la exceptuación a la responsabilidad de tener en cuenta o tener en mente el cumplimiento de compromisos ambientales. Lo único que hace
el estudio de impacto ambiental es que ustedes o el proyecto indica qué compromisos ambientales va a tener en cuenta y va a cumplir. Y estos compromisos ambientales van a ser una fracción o una parte del gran conjunto de compromisos ambientales que el Estado ha definido. El Estado puede haber definido 100, 200, 300 compromisos ambientales. El proyecto específico, productivo, social, de esos 100, 200, 300, va a cumplir con 50. Y esos 50 son estos. Eso dice el estudio de impacto ambiental. ¿Ok? Si no se ha presentado y se está ejecutando, las entidades fiscalizadoras lo que van a pedirte es el cumplimiento de todos aquellos compromisos, ya que la entidad fiscalizadora considere que tú debías de haber cumplido. Si eran 300 y ellos dicen tenías que cumplir 298, tenías que cumplir 298. Entonces, siempre es preferente presentar o elaborar tu propio instrumento de gestión ambiental para que tú mismo definas cuáles son tus compromisos y sobre esos trabajes. Entonces, acá el análisis de los riesgos viene a ser similar al análisis de riesgos de desastres y cambio climático. Se determinan cuáles son estos peligros, cuáles son estos riesgos, ¿no? Y se van a ir evaluando los criterios de priorización de todos los que hemos visto, cuáles están considerados o cuáles son los que afectan al proyecto específico, productivo, social, y de estos, cuáles son los niveles de riesgo, ¿no? Y a partir de esto van a indicar, según la jerarquía de controles, las medidas de control que se van a plantear. Acá, como les decía, ya existe un modelo. Este modelo que están viendo acá, ya existe. Es una hojita Excel que se les va a compartir y que ustedes van a ir rellenando y va a ir saliendo todo de forma muy, muy automática. ¿Qué es lo que van a definir ustedes? Van a definir cuáles son las causas del riesgo. Ojo, cuando ustedes o cuando el especialista defina las causas, ¿ya? Acá, por ejemplo, una de las causas de un riesgo es desconocimiento. Entonces, en las medidas para dar la respuesta a este riesgo que vayan a haber descrito acá, tiene que cubrirse esta causa, ¿no? Si la causa era desconocimiento, lo que generaba el riesgo, en las acciones tiene que haber pues capacitación. De esa forma, con la capacitación, ya desaparece el desconocimiento. ¿Ah? Esto lo va a elaborar también el especialista. Pero es importante nuevamente que ustedes tengan algunos conceptos básicos. Esta es la matriz de probabilidades, ¿no? Acá están las descripciones de los riesgos, la prioridad del riesgo, las estrategias. Ustedes van a describir acá si es mitigar el riesgo, evitar el riesgo, aceptar el riesgo, transferir el riesgo y qué acciones se están determinando para superar este riesgo, ¿no? Y a quién va a ser asignado. En el caso de proyectos productivos y sociales, por lo general, la mitigación del riesgo va a estar a cargo de la entidad. Ahora, acá tienen que tener en cuenta lo siguiente. Como este tipo de proyectos productivos y sociales generalmente son de administración directa, quiere decir que la responsabilidad de la implementación de cada una de estas medidas para mitigar, controlar el riesgo, va a tener que pasar por la implementación dirigida del residente o del jefe, del coordinador del proyecto, como se le denomine. Él tiene que ver que esto se implemente. Este es obligatorio a ser implementado en la ejecución del proyecto. ¿Ya? Estos, si se requiere, y acá van a poder ustedes adecuar el presupuesto, ¿no? Por ejemplo, un riesgo ambiental en un proyecto productivo, ¿no? Un riesgo ambiental es que al menos
en los módulos demostrativos, la aplicación de pesticidas se desarrolle, uno, con equipos correctamente mantenidos. Dos, que el operador o los operadores de los equipos y del proceso de aplicación de pesticidas tenga todo la indumentaria de protección personal, ¿no? Entonces acá considerarán eso, pues. Acciones a realizar en el marco del plan, ¿no? Emplear o usar o manejar, qué sé yo, las EPPs de forma correcta, ¿no? ¿Quién va a ser responsable de eso? Va a ser la entidad. La entidad tiene que asignar el presupuesto, pero la entidad no le va a asignar el presupuesto metiéndole la mano al bolsillo. Ese presupuesto del EPP tiene que ser parte del expediente técnico, ¿no? Entonces, ahí tienen que ir ajustando. Luego tenemos el estudio de impacto ambiental. Esto, como les había mencionado, también es obligatorio por todos los proyectos de cualquier tipo, ¿eh? Esto es general para todo tipo de proyecto, para todo tipo de intervención. Hay una serie de metodologías para poder desarrollar estos instrumentos, ¿no? Tenemos desde matrices, checklists, mapas, una serie de elementos que ustedes pueden desarrollar. En el caso de nuestros marcos regulatorios, ¿no? El instrumento más básico son las guías y la metodología o la herramienta mínimamente aceptada va a ser la matriz de Leopold. Aparte de eso, hay otras matrices, está la de Fisher y otras más, hay algunas mixtas, hay algunas que se han generado, se me ha ido ahorita el nombre, en México allá por los años 70, 80, que es muy buena, ¿ya? Es muy, muy buena y es una mixtura de la metodología de Leopold con la de Fisher. ¿Ya? Y les va a generar un conjunto de información para determinar las medidas de impacto ambiental más fino, más detallado, pero también es más trabajosita. La mínima herramienta que les van a aceptar es la matriz de Leopold, que es un instrumento que se desarrolla a través de la intersección de las diferentes actividades o de las diferentes partidas que va a desarrollar el proyecto con los diferentes elementos o factores ambientales, ¿no? A partir de la interacción de estos se van a determinar algunos parámetros y de una serie de operaciones aritméticas de estos parámetros se van a ir determinando unos valores que, dependiendo de si son mayores o menores, ¿no? Los que tienen una cuantificación más abultada son más prioritarios. Entonces, como les decía, como es una matriz, viene a ser en términos muy simples un cuadro de doble entrada, ¿no? Toda matriz viene a ser un cuadro de doble entrada. En la línea de las filas, es decir, en estos puntos, ustedes van a considerar los factores ambientales que pueden ser afectados. Y en las columnas, las actividades del proyecto. ¿No? Acá vienen las actividades del proyecto. Todas las actividades, ¿no? Acá vienen todas. Pueden ser jerarquizadas, sí, ¿no? Por ejemplo, está la construcción de un invernadero, se me ocurre ahorita, se me ocurre la construcción de un invernadero es la partida grande. Dentro de esta partida de invernadero estará la cimentación. Dentro de esta partida, que sería la 1.1, estará la 1.1.1, que será el excavado de zanjas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿se puede ir jerarquizando? Sí, se puede ir jerarquizando. Ya va a depender del especialista. Se van estableciendo y en cada punto de intersección, cada recuadro se va a dividir a través de una diagonal.
donde se va a considerar en el segmento superior la magnitud y en el segmento inferior la importancia. La magnitud viene a estar relacionada a la extensión del impacto. Si es un impacto puntual, ¿no? Es decir, donde se genera la actividad, ahí nada más afecta, o si es un impacto más extendido, si va a afectar otros ámbitos, 5, 10, 15, 50, 100, 1000 metros a la redonda, etc. Y la importancia es la intensidad, ¿no? Si la afectación va a ser mayor o menor. Entonces, acá tienen ustedes también ya descrito, ¿no?, cuáles son esas magnitudes, ¿no?, tanto en impactos negativos como en impactos positivos. Ahora bien, vamos a mostrarlo acá. En este, perdón. Este es, acá está. Acá está ya bien detallado, bien explicado cómo se trabaja la matriz de Leopold, ¿no? Cómo se va a ir trabajando paso a paso, cómo se obtienen los cálculos y demás. E incluso ya acá hay otros tipos de análisis de esta matriz, ¿no? Una evaluación gráfica, etcétera, ¿no? Que no va a ser muy necesario para el caso de ustedes, porque a partir de la puntuación que se va a ir generando, se va a ir determinando cuáles de estas acciones van a ser o van a generar mayor impacto, y a partir de eso, ¿no?, qué tipo de actividades se debe de considerar. Una vez más, las que tengan mayor valor, ¿no? Ahí va a haber algunas que, como indica acá, van a tener una valoración de 175, por ejemplo, ¿no? ¿No? Empleo, personal capacidad, 175. Dice, acá hay otra, una actividad que dice, a ver, ¿dónde está? Acá. Reciclaje, 120, ¿no? Las que tienen mayor valoración, ¿no?, son aquellas que tienen mayor impacto sobre el medio ambiente. Entonces tendrán que generarle ustedes a este tipo de actividad algunas medidas puntuales. Las que tienen valores menores tienen menos impacto, y las que tienen valores negativos, ¿no?, ya prácticamente no tienen impacto. En ese sentido van a ir generando. Acá no se olviden además que hay una jerarquía siempre de controles. Este tema de jerarquía de controles lo vamos a ver cuando hablemos del sistema de seguridad y salud. Pero esa misma jerarquía se aplica a este aspecto también, ¿no? Lo primero que van a buscar ustedes es evitar el riesgo. En este caso, evitar los peligros de este reciclaje. ¿Se va a poder evitar? No se va a poder evitar. Si no se va a poder evitar, ya tienen que orientarse a las medidas de mitigación, ¿no?, que van desde el cambio de proceso, el cambio de metodología, el cambio de equipos. Si no se puede, es la generación de instructivos, ¿no? Después vienen las capacitaciones, y por último vienen los elementos de protección, los famosos equipos personales, ¿no? Equipos de protección personal. Más o menos algo similar es acá. Otro estudio, esto es específico para proyectos productivos, por si acaso, esto no se va a aplicar a proyectos sociales, es el estudio agrológico, ¿no? Sí o sí se va a tener que llevar adelante el estudio agrológico en el caso de proyectos productivos, para que a partir de esto ustedes puedan determinar si los espacios donde se va a promover la cadena productiva, donde se está desarrollando la cadena productiva, tienen capacidad para soportar ese tipo de cultivos. Y si no, pues tendrán que trasladarlo a otras zonas, o tendrán que generar el proceso de producción considerando algunas de las medidas que se va a ir indicando como resultado de este estudio. A lo largo de los años, ¿no?, se han ido generando una serie de metodologías para este tipo de instrumento, por si acaso. La que viene a ser
empleada ya desde más o menos de los años 70 hacia adelante, es esta de acá, ¿no? Es la clasificación de suelos en 8 escalas, ¿no? Esto ha sido planteado por la USD, más o menos por la década del 70, y ha venido, y es la que tiene mayor acogida actualmente. Sin embargo, hay otros métodos también vigentes a la fecha. Es más, hay una cantidad también importante de métodos que ya no están vigentes, pero que tal vez ustedes puedan tener interés en conocerlos. Acá, como ustedes pueden ver, en la parte inferior de la diapositiva hay una página web. Si ustedes le hacen clic ahí, ¿no? Van a irse a esta página. Y en esta página van a encontrar muy detallado todo lo referido a evaluación de suelos orientadas a proyectos productivos. Porque no se olviden, la evaluación de suelos, la clasificación de suelos también se desarrolla para los proyectos de infraestructura. Y ahí hay más variables que se consideran: porosidad, granulometría, tipo de granulometría, densidad aparente. Hay como 14, 15 características que se consideran en ingeniería. En el caso de proyectos productivos, estudios agrológicos, se consideran entre 5 y 9, ¿ya? Entre 5 y 9. Entonces ustedes se van a esta paginita y acá van a encontrar, este es el índice, y de acá ya ustedes van eligiendo los elementos que desean, ¿no? Cada tema tiene sus partes, y en cada una van a encontrar ustedes una serie de información. Incluso hay algunas donde van a encontrar alguna evaluación ustedes. ¿Dónde está esto? Acá, por ejemplo, acá hay unos test que tienen que desarrollar. Hace un link a un test específico que pueden ustedes desarrollar. Esto es para aquellos que están, que son más curiositos, quieren aprender más y todo eso, ¿no? Bien. En el caso específico de proyectos productivos, como les decía, la metodología que se viene utilizando es la del USD, que se centra en 5 factores. Hay metodologías también que le prestan atención a 8, 9 factores. Acá les estoy considerando en parte el material que les voy a trasladar. Se está considerando algunos otros factores, por ejemplo, manejo, aptitud, inundabilidad, encharcamiento, permeabilidad. No, permeabilidad nosotros estamos considerando. Pedregosidad, ¿no? Salinidad, etcétera, ¿no? Hay varios factores que se pueden considerar. Por lo general se consideran estos 5 que vamos a ver rápidamente. El factor pendiente es el primero. Este va a ser el primer factor que se va a considerar siempre, y cada uno de los factores que vamos a ver a continuación también considera 7 grados o 7 niveles, ¿no? La pendiente viene a ser el grado de inclinación o de desnivel que hay entre 2 puntos de un espacio de terreno. El otro factor es el de erosión, que viene a ser la medida del proceso de degradación de la capa superficial del suelo, o en el caso de proyectos productivos, es de la capa que tiene la capacidad de soporte para el desarrollo de la masa radicular de los cultivos o de las plantas, sin ofrecerles resistencia, no, ¿cómo le diría? Sin ofrecerle situaciones adversas, ¿ya? Igualmente hay 7 niveles que se van a determinar a partir de la varía medidora, ¿no? No es muy difícil, ¿eh? Ahí están los porcentajes incluso. Luego está el factor de profundidad efectiva. Esto viene a ser la cantidad de suelo, ¿no? La profundidad del suelo que va a permitir el desarrollo de las raíces sin ofrecerles problemas, sin generarles problemas. Por lo general, ya los agrónomos van a entender esto muy rápido.
Esto comprende a los horizontes A y B, ¿no? Aparte del horizonte O, que es el orgánico, ¿no? Generalmente abarca el horizonte A y parte del horizonte B, ¿no? Igualmente tiene 7 niveles que están ahí. Y para el caso específico de los proyectos productivos, la recomendación es que siempre la calicata esté orientada a 1,5 metros de profundidad en total. Esto rápidamente para que ustedes tengan en cuenta, para que lo verifiquen nada más. Cuando se haga la calicata, entonces se debe hacer primero una excavación de 50 centímetros, entre 40 y 50 centímetros, ¿ya? De 40 a 50 centímetros. Ahí se hace una primera verificación de la profundidad efectiva y posteriormente se tiene que extender esta excavación hasta completar en total el 1,5 metros. ¿Ya? Eso para que puedan tener una mejor lectura de la estratificación del suelo, cuántos estratos, la profundidad de los estratos, el material y todo lo demás. Eso para que ustedes le hagan el seguimiento únicamente. Luego está el factor textura, que se basa en 3 tipos de partículas, que son las que determinan esta característica del suelo, que es la arena, el limo y arcilla. Ya esto se estudia en edafología, ¿no? Es la participación porcentual de estos 3 elementos para determinar la textura del suelo. Entonces ahí vamos a encontrar igual 7 niveles o 7 graduaciones, desde moderadamente pesado, que se entiende que son los arcillosos, ¿no? Hasta los muy livianos, que son los arenosos. La metodología hay varias metodologías, ¿no? Pero todas ellas te van a llevar a lo mismo, a definirte la textura del suelo, y dependiendo de esa textura, la denominación o el grado que le corresponde. Y por último tenemos la permeabilidad, ¿no? La permeabilidad viene a ser la resistencia o la facilidad que tiene el suelo para el paso del agua sin alterar su estructura, sin generar procesos de erosión, en otras palabras, o de lavado, como quieran llamar, ¿no? Eso viene a ser la permeabilidad. Se va a medir por lo general en unidades de velocidad, centímetros por hora. Si en algún caso les facilitasen la información en otras unidades, soliciten que les hagan la conversión a estas, porque son las con las que se va a trabajar generalmente. Igualmente hay 7 graduaciones, ¿no? Desde moderadamente rápido hasta extremadamente rápido. La interacción de estas 5 características principales, y a estas pueden ir adosadas algunas otras más, va a permitirles determinar hasta 8 clases de suelo, ¿no? Desde la 1 hasta la 8. Siendo la 1 la que les va a presentar todas las facilidades para el desarrollo de cualquier cultivo, de cualquier plantación, de cualquier desarrollo vegetal. Y 8, aquella en la cual ya no es posible el desarrollo de nada, ¿no? Por ejemplo, en la clase 1 están los suelos que son francos, en los cuales puedes desarrollar una actividad productiva intensiva, que tienen una capa arable, ¿no? Como se le llama, es superior a los 30, 35 centímetros, en algunas zonas llega incluso a 50 o más. Y en la clase 8 estarían, pues, por ejemplo, las zonas de cordillera, los desiertos, las playas, los bofedales y similares. Una clase particular, ojo, es la clase 5. ¿Ya? La clase 5, si bien es cierto, permite el desarrollo de cultivos, ¿no? Pero esto no es posible porque hay material pedregoso muy grande que está muy a flor de la superficie del suelo, es un suelo relativamente inestable en cuanto a su fertilidad natural y demás, ¿no? Hay una serie de características. En términos muy simples, ¿ya? Acá en este cuadrito se les está indicando
dependiendo de la clase del suelo, qué tipo de actividades se pueden desarrollar, ¿no? Desde la clase 1 hasta la clase 8. Ya el especialista, el ingeniero agrónomo, etcétera, determinará ya las características específicas y también les va a generar las recomendaciones del caso. Ojo, este estudio agrológico no solamente les va a clasificar el suelo, sino además de eso, les va a indicar qué tipo de cultivos se pueden desarrollar, qué tipo de crianzas se pueden llevar adelante en ese tipo de suelo y bajo qué condiciones, ¿no? Si se tiene que incorporar riego tecnificado, si se tienen que hacer zanjas, zonas de amortiguamiento, si se tiene que, si se puede implementar pasturas permanentes, ganadería intensiva, lo que fuese. Generalmente, y una de las técnicas más básicas o más simples y fáciles de poder desarrollar este estudio agrológico es a través de este método del cuadro de valores numéricos, ¿no? Donde ustedes lo que van a hacer es ir determinando el tipo de, o la valoración de cada uno de los factores que estábamos comentando, pendiente, erosión, etcétera, y van identificando acá la valoración que le corresponde, ¿no? Y según eso obtienen este puntaje, ¿no? Por ejemplo, dicen, la pendiente de este suelo es de 39%. Entonces eso está acá. Multiplicas este 7 por este 3, que es acá, ¿no? 7 por 3 y tienes pendiente. Grado de erosión igual, digamos, dice severa, ¿no? Entonces multiplicarás este valor 20 por este valor, más 20 por 2 y así. Toda esta suma te va a dar un valor. Dependiendo del valor que te da, vas a ubicarlo acá. La sumatoria la ubicas acá y según eso vas a determinar cuál es tu clase, ¿no? Clase del suelo que está en ese espacio. Este es obligatorio para todos los proyectos productivos. De este mismo estudio agrológico te va a devenir también la descripción climatológica, la descripción de relieve y otros elementos más que vas a tener que considerar en el expediente técnico. Luego tenemos el plan de seguimiento y monitoreo COVID. Esto se desarrolla en base a unos formatos que han establecido las entidades competentes. En términos generales, el MINSA, ¿no? Acá, acá hay una serie de formatos que ustedes van a tener que considerar. Y hay algunos lineamientos que el especialista, que es un especialista en sanidad poblacional, puede ser un médico, un enfermero, un trabajador social, lo que fuese, que tiene conocimientos al respecto, va a considerar, ¿no? A nivel de información básica para ustedes, acá lo que van a tener en cuenta es la limpieza y desinfección del centro de trabajo, de la unidad productora, ¿ya? Y también de las zonas donde se van a desarrollar actividades, del módulo demostrativo, de la finca, de la parcela, ¿no? Tiene que haber la desinfección respectiva. La evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso y reincorporación, lavado y desinfección de manos obligatorias, sensibilización en la prevención, medidas preventivas, medidas de protección personal, vigilancia, etcétera, ¿no? Como sabemos a la fecha, ¿no? Ya está derogado la normatividad que exigía el uso obligatorio de mascarillas, ¿no? A menos que sean unidades de transporte público o centros de atención de salud. Ahí nada más. En el resto de zonas ya no es obligatorio, pero depende a la fecha, ¿no? De la decisión de cada uno determinar si todavía va a utilizar la mascarilla, va a tener estas otras medidas preventivas, ¿no? El saludo de mano, de cachetito y todo lo demás. Ya eso va quedando a criterio de cada uno. Y luego la vigilancia y salud del trabajador.
esta parte 7 sí les voy a hacer una mención especial. Acá hay un formato donde van a tener que llenar el nombre de los participantes en la escuela de campo, si es un proyecto productivo, en cada actividad de capacitación o de interacción conjunta que se desarrolle, igualmente en la asistencia técnica, tanto para el proyecto productivo como para proyecto social. Lo mismo en capacitaciones, ¿no? Ahí se va a tener que considerar el nombre del participante, el nombre de la persona, su DNI y si presenta o no síntomas, si está en contacto con una persona con síntomas y todo lo demás. Eso sí se va a tener que desarrollar en cada oportunidad. Hay un marco normativo que todavía está vigente con algunas modificaciones, ¿no? Estos son los marcos normativos genéricos. Y hay una página web donde ustedes van a poder descargar estos instrumentos, o al menos, perdón. Bueno. Bueno, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Acá les estoy considerando la página web respectiva para que ustedes puedan acceder a esta página y puedan revisar, ¿no? Me he olvidado darle el espacio. Ahora sí. Le dan clic y van a irse a esto. Acá hay una serie de formatos. Acá, como ven, están los formatos COI, digamos. Entonces, como les digo, ¿no? Por ahí siempre hay alguien que está interesado en tener un mejor conocimiento de una serie de instrumentos, de una serie de temas, de materias, y ahí pueden ir revisando ustedes. Incluso hay una guía técnica del procedimiento de seguridad y salud. Eso lo vamos a ver más adelante. Les voy a comentar también de esto. Hay un plan anual de seguridad y salud que lo va a elaborar también el especialista. Esto es todo lo relacionado a seguridad y salud. Se recomienda que tanto este plan de seguridad y salud en el trabajo como este plan de vigilancia y prevención COVID lo elabore la misma persona para que tenga un planteamiento común, ¿ya? E integrado de los dos, para que no lo haga una persona uno y la otra persona otro, y luego a ustedes, que van a ser los especialistas, el líder del equipo, le dejen el trabajo de relacionarlos e integrar ambos documentos. Entonces acá van a encontrar una serie de elementos, ¿no? Desde la declaración jurada de que no tienen síntomas, que la pueden rellenar cada semana, cada 10 días, ahí ya van a disponer, en el plan de monitoreo van a disponer el periodo a partir de una serie de evaluaciones que va a desarrollar y también a partir de una serie de parámetros que ya están establecidos. El profesional específico conoce todo esto. Luego está todo esto referido a la seguridad y limpieza en la sede administrativa. Esto va a tener que ser llevado adelante por la unidad productora, ¿no? Los esquemas, los formatos también lo descargan y tiene que ceñirse a esos. Luego está los formatos de ficha de chequeo, no es ficha, es ficha. Estoy hablando en francés también. O sea, ahí hay una serie de elementos o de componentes a considerar, ¿no? Limpieza en el centro de labores, pisos, pasadizos, escaleras, servicios higiénicos, ventanas, ¿no? Si se realizan actividades de evaluación de la condición de salud de los trabajadores periódicamente. Y acá está el anexo 2 que acabamos de ver hace unos instantes, ¿no? La sintomatología. Ahí va a tener que presentarse esta documentación de acuerdo a la periodicidad que se ha planteado. Si es es por lo general es semanal, ¿no? Está entre semanal y quincenal, ¿ya? Hay una serie de parámetros que el especialista va a considerar. Uno de ellos, por ejemplo, es si en los últimos 30, 60 días se han presentado algún caso nuevo de COVID, así. Entonces la periodicidad tiene que reducirse. Si no, se va a mantener en el rango de 15 días aproximadamente. Igualmente casos sospechosos y medidas de higiene. Y ahí hay otro conjunto de
medidas que se les va a indicar a través de cartillas, a través de instructivos y demás, ¿no? Esto ya lo elabora el especialista respectivo. Y de ahí tenemos el plan de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Este es un instrumento que está normado en nuestro sistema legal, por si acaso, forma parte de las normas sobre las normas laborales. ¿Ya? Lo que busca es establecer un ambiente de seguridad y de salubridad que le permita al trabajador el desarrollo de sus actividades laborales alcanzando el 100% de productividad. Lo que se va a tener acá en cuenta es la preservación de la salud del trabajador, y la salud del trabajador está orientada no a estar libre de enfermedades, por si acaso. Salud se entiende como un estado de permanente y continuo bienestar. Es decir, que tú te encuentras completamente exento de enfermedades, hoy, mañana, pasado mañana, el mayor tiempo posible, ¿ya? Pero en el ámbito emocional, moral también. Es un concepto un poquito complejo. Ahí hay una serie de parámetros que se van a evaluar: el índice de gravedad, los índices de recurrencia o de frecuencia, el índice de accidentabilidad, ¿ya? Que ya el especialista los conoce, los va a ir determinando y los va a ir calculando. A partir de este instrumento se tiene que plantear, más allá del plan, o mejor dicho, el plan va a venir a ser la interpretación redactada de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, que va a estar orientado a incorporar a todos los trabajadores, es decir, a todos los integrantes de la unidad productora, más terceros. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de proyectos productivos y sociales, que no solamente va a comprender al jefe de la dirección agraria, de la agencia agraria, al gerente de desarrollo social, al gerente de desarrollo económico, sino también a los beneficiarios en los momentos en los cuales se desarrollen actividades con ellos. Ellos van a ser los terceros de este proyecto y del sistema de seguridad y salud de este proyecto. Entonces, se les va a tener a ellos también que indicar qué medidas de cuidado deben de tener cuando se desarrollen las actividades de capacitación, ¿no? De charlas, de talleres, si es una escuela de campo, en la escuela de campo, ¿no? Por ejemplo, si se va a desarrollar una actividad de manejo de fertilizantes, se le tendrá que indicar, pues, que ellos deben de manejarlos en determinada forma, con ciertos cuidados, el almacenamiento, el traslado. Incluso se le va a tener que indicar que no deberían de cargar, como hay veces ellos lo hacen, no un saco de 50 kilos al hombro, solitos. Si bien es cierto, están acostumbrados, pero el sistema de seguridad y salud indica que no se debe hacer eso, o en el extremo, que no haya otra forma de generar el proceso de traslado, se le tiene que brindar una serie de equipos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que se va a buscar es todo un proceso que va a estar orientado a la mejora continua a través de una actitud o de una cultura prevencionista, ¿no? Es decir, evitar que se puedan presentar algunas situaciones denominadas accidentes en el ámbito laboral, ¿no? Que puedan generar la interrupción de las actividades laborales o que vayan a afectar la salud del trabajador o la infraestructura de la organización, de la empresa o de la entidad, como se le quiera denominar. Hay una serie de pasos que se van a tener que llevar adelante, ¿no? Básicamente vienen a ser 7 pasos, ¿no? Que se inicia con el compromiso del empleador, en este caso es de la entidad, ¿no? El desarrollo de una línea de base, la identificación de peligros, la conformación del comité de seguridad, solo si hay más de 20 trabajadores, igualmente la elaboración de un reglamento interno de seguridad y salud, si es que también hay 20 trabajadores.
Si no hay más de 20 trabajadores, hay menos, 19, 18, 15, 10, lo que fuesen, menos de 20, los pasos cuarto y quinto no se van a tener que desarrollar, ¿no? Lo que sí se tiene que elaborar siempre es el programa anual de seguridad y salud, donde también va a formar parte un plan de capacitación, ¿ya? Para los trabajadores y también para los terceros en los casos que les competa. Y hay un séptimo paso que es la elaboración y el llenado de una serie de registros, ya que son de registros de capacitación, de entrenamiento, de charlas, de simulacros, una serie de registros que se han incluido las evaluaciones del estado de sanidad o de salud, ¿no? Un elemento fundamental de este plan de seguridad y salud va a ser el desarrollo de la matriz IPEP. Acá ustedes van a encontrar, o el especialista va a gestionar esto a través de básicamente 3 modelos, ¿no? Que va desde el modelo 1, que es el simple de 6x6, el modelo 2, que ya considera 4 subíndices para la probabilidad, y este modelo 3 que se ha empezado a utilizar considerando ya la situación COVID, ¿no? Donde ya se integra con mayor atención los peligros biológicos. Antes de esto, las matrices IPERC, en lo que se entiende que son peligros biológicos, consideraban la hepatitis B o la hepatitis C, creo, una de las dos, el SIDA, un resfrío, no, había otra enfermedad, la viruela, el sarampión, creo, como principales peligros biológicos, ¿no? Nadie consideraba una pandemia antes de 2020. Ya con 2020 y el COVID-19 es que se entiende que se debía de haber prestado, se tiene que prestar más atención a esta posibilidad y se genera esta nueva variante de matriz, ¿ya? En esta oportunidad también les voy a facilitar esta matriz que tiene unas características que les voy a comentar en unos instantes. De ahí van a tener el estudio de sostenibilidad. Solamente cuando ustedes van a presentar proyectos o expedientes técnicos para el sector público. Acá van a tener que definir cómo la unidad productora va a garantizar que el proyecto siga funcionando al menos durante 10 años una vez que ha culminado la implementación. Si va a haber convenios con una universidad, en el caso de proyectos productivos, con las facultades de agronomía, zootecnia, forestales, industrias alimentarias, agropecuaria, lo que fuese, ¿no? O con los proyectos de proyección social, o con los institutos de investigación, con un INIA, lo que fuese, ¿no? De modo tal que se garantice que se les va a seguir brindando charlas a los productores en los temas que se han identificado, que son sensibles, manejo de plagas, enfermedades, fertilización, post cosecha, lo que fuese. En el caso de proyectos sociales, algo similar, ¿no? Con las facultades de trabajo social, de sociología, de psicología, lo que fuese, ¿no? Según lo que esté conceptualizado en el proyecto social. Igualmente van a considerar si los beneficiarios están indicando que van a tener alguna responsabilidad en la operación y mantenimiento de la unidad productiva o de los bienes que se hayan podido generar. ¿Y cuál es esa modalidad? ¿Va a ser un aporte? Por ejemplo, hay proyectos productivos donde se llega a un acuerdo con los beneficiarios en los cuales ellos indican que por visita técnica van a realizar un aporte de 3 soles, 5 soles, qué sé yo, ¿no? Y firman toda una serie de convenios donde indican que eso lo van a cumplir en determinados plazos, en determinados momentos. Eso ya va a depender de cómo lo gestionen ustedes. También pueden considerar que el gobierno local, la entidad sectorial, etcétera, genere una partida presupuestaria específica para
la cobertura de estos costos, ¿no? Principalmente la contratación de los técnicos, los promotores, los especialistas, lo que fuese, ¿ya? Si hubiese infraestructura que se ha generado, esta infraestructura queda en poder de la entidad, ¿no? De la Dirección Regional Agraria, de la Agencia Agraria, de la Gerencia de Desarrollo Social, lo que fuese. A menos que ésta, a través de un convenio con un tercero que demuestre que tiene la capacidad para mantener, asumir los costos de operación y mantenimiento, lo pueda hacer en cesión de uso. ¿Qué quiere decir esto? Que no vaya a generar utilidades, ¿no? Que todo lo que cobre, lo que pueda generar, le permita únicamente cubrir los costos de producción, ¿ya? Eso ya va a depender y tiene que estar refrendada con convenios, actas, acuerdos, notariados, autenticados por el juez de paso, la autoridad competente, lo que fuese. Y por último tenemos el plan de monitoreo de inexistencia de restos arqueológicos. Esto lo tiene que desarrollar un especialista. Puede ser un antropólogo, un arqueólogo, a veces un sociólogo que tenga los conocimientos necesarios. En la práctica viene a ser como un expediente ya más simplificado del expediente del proyecto, valga la redundancia, en el cual va a indicar determinados parámetros a verificar en la ejecución del proyecto, ¿no? Visitas, por lo general son de 3 a 5 visitas en la ejecución del proyecto, una al mes y medio de iniciado, otra en un periodo intermedio y otra en periodos muy cercanos a la culminación. Él a través de una serie de mapas, de una serie de cartillas, va a verificar si en esta zona donde se ha intervenido habían o podían haber algún tipo de patrimonio material, ¿no? Cultural, restos o similares. Y a partir de eso va a ir verificando, ¿no? Y va a ir presentando. No solamente se va a circunscribir a la obtención del CIRA, por si acaso. El CIRA es el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Más o menos esto funciona en este sentido. El CIRA es el documento que indica que a la fecha, ¿no? Desde 20 años, 50, 100 años atrás, qué sé yo, hasta el momento actual, en esa zona de intervención, no se han identificado restos arqueológicos hasta el momento. Y el plan de monitoreo es el instrumento que te va a permitir verificar que durante la ejecución tampoco se han identificado nuevos restos que no estaban documentados, que no se habían descubierto, que se habían perdido, que se consideraban inexistentes, que estaban enterrados, que alguien los había dejado, lo que fuese. Entonces, este plan está orientado a ese segundo momento, ¿ya? En el cual se va a verificar que en esa zona no existía. En el caso de proyectos productivos y sociales, se va a hacer algunas visitas, ¿no? Que puede ser en el rango de 3 o 5. A menos que haya una generación de infraestructura y haya un movimiento de tierras. Ahí sí se tendrá que hacer algunas visitas puntuales. Pero básicamente va a ser pues en la zona de intervención, donde sí esto es recurrente y requiere más presupuesto, es en proyectos de carreteras, proyectos de construcción de edificaciones de amplia extensión, ¿no? Hospitales, colegios, etcétera, ¿no? Y donde en zonas donde se consideraba que existía una cultura o un asentamiento prehispánico, hispánico, lo que fuese, ahí sí se hace una verificación más continua, más permanente, ¿no? Pero nosotros básicamente es una visita. Pero igualmente lo tiene que elaborar un especialista. Y por último tenemos el formato 8A. Hay una guía, hay un instructivo que se va a desarrollar, que lo vamos a ver ya en la sesión siguiente. Porque acá lo que vamos a orientarnos es a subir una serie de información a partir
del documento ya generado del expediente, ¿no? Principalmente las partidas más resaltantes, las de primer y segundo orden. Es el formato 8A sección B. Hay otro formato que es el 8B. Y este formato 8A tiene 3 secciones, la sección A, la sección B y la sección C. La sección A de este formato 8A, acá está el formato. La sección A de este formato, por si acaso, está orientada a la ficha de preinversión. ¿Ya? Esto es para inversión pública. ¿Ya? Es la ficha de preinversión, ¿no? ¿Quién fue la unidad ejecutora? ¿Quién va a ser la unidad ejecutora? La unidad formuladora y todo lo demás, ¿no? ¿Qué componente se ha determinado en la ficha? ¿No? Acá están los componentes, infraestructura, etcétera, ¿ya? Y la sección B, que está por acá, esto lo va a haber llenado la unidad ejecutora la unidad formuladora. Y al momento que ustedes inicien la elaboración del expediente técnico, tienen que verificar que haya siempre una congruencia entre lo que están planteando y lo que estaba planteándose en esta primera sección. Si hay variaciones sustanciales de metas, como les había dicho, en la ficha decía 100 capacitaciones y ustedes están planteando 120 o 90, tienen que comunicar para que las entidades respectivas, la unidad formuladora, haga las modificaciones en esta sección, ¿no? Esta sección B es la que corresponde a la elaboración del expediente técnico, ¿no? Acá está. Resultado del expediente técnico, ¿no? O documento equivalente. ¿Qué acciones estaban planteadas en la ficha? De acá de la parte A van a traer acá. Y acá cómo esas están siendo trasladadas o traducidas al expediente técnico, ¿no? Por ejemplo, una acción era capacitación. Acá seguirá habiendo capacitación. Acá decía unidad física, 20 charlas. Acá seguirán siendo 20 charlas. Acá el costo de inversión decía 5,000. Acá dirá 5,100, ¿no? Y así, ¿no? Eso básicamente. Esto, pero se rellena generalmente, o lo van a rellenar siempre al final, cuando ya han terminado ustedes de elaborar el expediente técnico. Y esto va a poder ser modificado por la entidad dependiendo de las variaciones, adecuaciones, precisiones que ellos realicen. Y tiene una sección C que ya es la que corresponde a la ejecución, ¿no? Esto ya es cuando se implemente el proyecto. Entonces, esto ya no tiene nada que ver con ustedes en la elaboración del expediente técnico. Solamente esta sección B es la que van a ver ustedes. Esta es la única que van a trabajar ustedes y lo vamos a ver, como les decía, la siguiente sesión, ¿no? Lo que se tiene que mantener acá siempre atento es que debe de haber una congruencia entre lo que decía la sección A y lo que va a decir la sección B. Si hay modificaciones en el momento de elaborar el expediente técnico, esto va a tener que ser actualizado. Ahora, ¿quién es el responsable de esta actualización? Es la unidad ejecutora de inversiones. Pero para que ella pueda actualizar, ustedes le tienen que alcanzar este formato debidamente llenado. Como les mencionaba, acá van a incorporar únicamente las partidas principales de primer y segundo orden, no las partidas de tercer y cuarto orden, ¿ya? Esas no son necesarias en este. Bien, entonces, sería todo. Ahora vamos a ver los materiales, algo de los materiales. Bueno, esto ya hemos visto. ¿Dónde está esto? Acá. Entonces, en esta oportunidad les voy a compartir esta guía de la matriz de Leopold, este documento sobre clasificación de suelos. Acá hay otro. Este es un modelo de expediente de estudio agrológico, ¿ya? Es bien completo y tiene bien detalladito todas las evaluaciones
y todas las interpretaciones y recomendaciones. Por eso les voy a compartir. Y no se olviden, para terminar de consolidar la información sobre estudios agrológicos, visitan esta página que está en la PPT. Acá está bien detallado todo lo que ustedes puedan requerir sobre estudios agrológicos, ¿ya? Luego está esta guía para la evaluación de riesgos ambientales. Está también bien detallada y les va indicando cuáles son los procesos para poder calcular cada una de las probabilidades y demás, ¿no? Luego está esta directiva que les estaba mostrando del OCE para la gestión de riesgos de la ejecución del proyecto, ¿no? Les había dicho que ya hay unos formatos que están preestablecidos. Ya acá están. Ya, acá les voy a facilitar también los formatos. ¿Ya? Esto me olvida, debe estar en un hoja Excel. Les voy a facilitar los formatos, no se preocupen. Eso lo debo tener por algún lado, por acá debe estar. Ya. Les voy a facilitar también a través de la escuela estos formatos, ya para que ustedes los puedan trabajar en base a ello nada más. Este está. No, este ya no era. No, este es el. Acá hay un documento acá que está. Ya, este documento nos va a tener. Y también les voy a pasar por si acaso este instructivo del formato 8A, pero esto solamente es para que ustedes tengan un conocimiento, ¿ya? Este instructivo, quien lo maneja es el responsable de la unidad formuladora o de la unidad ejecutora. Ellos son los que lo manejan porque ellos son los que tienen acceso al sistema en línea de InvierTP para actualizar esa información. Ellos son los únicos que lo pueden actualizar, ¿no? Ustedes, pero tienen que facilitarle la información para que ellos lo puedan realizar. Y una vez que hayan concluido la elaboración del expediente técnico, no se olviden de estar revisando. Porque a veces las entidades, como tienen carga laboral, se retrasan algo más de lo esperado, ¿no? Se retrasan 30, 15, 45, 60, 70 días en actualizar la información, a pesar que ustedes ya lo hayan actualizado. Bien, entonces, si tuviesen alguna consulta, quedo atento, ¿ya? Si requieren algún material adicional, me escriben a este número de WhatsApp. La semana pasada, como les decía, alguien me escribió, pero se formateó mi celular y ahí se perdieron los mensajes y ya no pude recuperarlo y no le pude enviar la información que me estaba solicitando. Le pediría que nuevamente me envíe el mensaje para poderle facilitar esa información, ¿no? Toda esta información que les he mostrado, todos estos materiales en PDF y la PPT del curso de hoy, se les va a hacer llegar a través de la escuela. Les solicitan a ellos nada más. Si hubiesen consultas, entonces,